A Javier Milei se le empezó a complicar bastante la película, Así que aquí un fracasado llegó a presidente. ¡Qué interesante! porque después de vender la idea de que Argentina estaba a nada de salir disparada hacia el Olimpo de las grandes potencias, la realidad le metió un freno bien seco. Durante meses se habló del milagro argentino, de la motosierra, del ajuste, de que por fin alguien había agarrado el toro por las astas y estaba haciendo las cosas como se supone que había que hacerlas. Pero el problema con la economía es que le encanta humillar a cualquiera que se crea protagonista demasiado rápido. Y así terminó Milei viajando o corriendo a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump, o sea, básicamente a tocar la puerta del vecino grande para pedirle una mano, bueno, una manito un poco carísima, porque la cifra ronda los 20.000 millones de dólares. Entonces la gran pregunta es obvia: ¿cómo llegó Argentina a este punto? ¿Por qué la economía volvió a torcerse y por qué Trump terminó metiéndose en el rescate? Para entenderlo hay que hacer zoom y mirar de dónde viene todo este lío, porque Argentina no se complicó ayer, esto viene de bastante atrás y con capítulos bien intensos. La historia moderna del desastre económico argentino arranca fuerte en 1946 con Juan Domingo Perón, un presidente que marcó a fuego la política del país y también dejó una huella económica que todavía se siente, para bien en algunas cosas, para mal en otras y para confusión general en bastantes más. Perón impulsó gasto social, industrialización, sindicatos fuertes y un estado mucho más metido en la economía, lo cual en su momento parecía funcionar porque Argentina venía de una etapa de bonanza y todavía tenía ese aura de país rico, el famoso granero del mundo. Pero el problema de fondo fue otro: el estado empezó a gastar más de lo que entraba, y claro, cuando eso pasa durante suficiente tiempo la cuenta aparece. Como siempre, Argentina terminó enganchándose a imprimir dinero para tapar agujeros, y esa receta, que parece una solución rápida, es en realidad el equivalente económico a ponerle cinta adhesiva a una manguera rota. Para finales de los años 50 la inflación ya estaba por las nubes, y después vinieron décadas de gobiernos débiles, golpes militares, vaivenes políticos y ningún adulto en la sala que lograra domar el monstruo. La inflación se volvió un mal crónico y explotó con la hiperinflación de 1989, cuando los precios subieron un 30.079% en un solo año, una cifra tan absurda que parece inventada por alguien que no aprobó matemáticas. Ahí el país ya estaba gritando auxilio. En los 90 apareció Carlos Menem con una idea que sobre el papel sonaba brillante: atar el peso al dólar uno a uno como si la moneda argentina fuera una copia disciplinada de la estadounidense. Para sostener eso se vendieron empresas públicas y se endeudó el país hasta las cejas, todo para atraer dólares y darle confianza a la gente. Y al principio funcionó, ojo, funcionó de verdad. Bajo la inflación volvió cierta estabilidad y por un rato Argentina respiró, pero era un castillo de naipes, de esos que se ven firmes hasta que alguien sopla un poquito. Cuando dejaron de entrar capitales y el país ya no podía pedir más prestado, el andamiaje se vino abajo. Llegó la recesión, subió el desempleo, la pobreza se disparó y en 2001 todo estalló de manera tan brutal que quedó grabado como uno de los grandes colapsos de la historia latinoamericana moderna. El corralito enfureció a la clase media, hubo protestas, saqueos, violencia. El presidente se fue en helicóptero. Argentina declaró el mayor impago de deuda de su historia y, como si faltara dramatismo, el país llegó a tener 5 presidentes en apenas 11 días, o sea, una temporada completa de caos político en tiempo récord. Después del incendio llegó Néstor Kirchner en 2003 y por un rato pareció que el viento jugaba a favor. Ayudaron muchísimo los precios altísimos de la soja y otras materias primas, que eran justo lo que Argentina vendía a lo loco, así que entró dinero, se reestructuró deuda, el país volvió a crecer y se recuperó un poco de la confianza. Pero la inflación nunca desapareció del todo, porque ese bicho no se fue, solo se escondió debajo de la alfombra. Con Cristina Fernández, el Estado volvió a invertir fuerte, con controles de precios, subsidios, más regulaciones y el famoso cepo cambiario, que básicamente es limitar la compra de dólares para que la gente no se vaya corriendo a protegerse en moneda fuerte. El problema, como siempre, es que cuando bloqueas demasiado una salida, la gente inventa otra. Así nació el dólar blue, el mercado paralelo donde el dólar se consigue por fuera del control oficial. Cuando llegó Macri en 2015 intentó hacer limpieza, sacó el cepo, buscó inversores, quiso ordenar el circo, pero en 2018 volvió a explotar otra crisis cambiaria y Argentina terminó pidiendo el préstamo más grande de la historia del FMI, con Trump ya en la Casa Blanca ayudando desde su primera administración. Después volvió al peronismo con Alberto Fernández, llegó la pandemia, se desordenó todo otra vez y el Banco Central empezó a imprimir como si no hubiera un mañana, así que en 2023 la inflación rozaba el 200%, la pobreza superaba
superaba el 40% y el país ya estaba otra vez al borde del colapso. Ahí apareció Javier Milei como un outsider con motosierra en la mano y discurso libertario a full, prometiendo achicar el Estado, cortar el gasto y hacer una cirugía económica sin anestesia. Y contra muchos pronósticos ganó. Ya en el poder, Milei aplicó lo que él mismo llamó una terapia de shock liberal. Traducido al idioma humano, recortó gasto público con brutalidad, dejó de imprimir dinero, despidió a decenas de miles de empleados estatales y llevó el déficit a superávit, algo que en Argentina casi parecía ciencia ficción. La inflación, que en diciembre de 2023 estaba en niveles mensuales altísimos, empezó a caer con fuerza hasta llegar a cifras muchísimo más bajas en 2025. Los mercados internacionales aplaudieron como locos, el riesgo país bajó. Al principio Milei tuvo viento a favor porque entraron dólares por varios lados, hubo blanqueos de dinero, el Fondo Monetario Internacional le dio un préstamo enorme, se llenaron reservas y en abril de 2025 el gobierno levantó casi por completo el cepo cambiario para intentar atraer inversión. Pero el efecto secundario fue inmediato, todo el mundo quiso comprar dólares, la demanda se disparó y el peso empezó a tambalear. Para frenarlo, el Banco Central salió a comprar pesos usando dólares de reserva, la idea clásica de sacar pesos de circulación para que valgan más, y además subieron los tipos de interés y obligaron los bancos a movilizar una parte grande de sus pesos para evitar que se expandiera el crédito. Eso ayuda a sostener la moneda, sí, pero también enfría la economía, seca el crédito, frena el consumo, hace caer la inversión privada y golpea el empleo, especialmente en construcción e industria. O sea, evitaste la hiperinflación, pero te metiste de lleno en una recesión incipiente y bastante impopular. Y ahí empezaron los problemas políticos de verdad, porque a la gente no le encanta que le prometan recuperación y lo primero que siente en el bolsillo sea más ajuste, más incertidumbre y menos plata. Encima aparecieron escándalos alrededor de Milei y su entorno, entre ellos el caso de la criptolibra y las acusaciones que rozan a su hermana y mano derecha Karina Milei. Así que el relato de cambio heroico empezó a quedarse sin aire. La derrota fuerte en la provincia de Buenos Aires fue la señal más clara de que el clima político se estaba complicando en serio. Aires concentra una porción gigante del electorado, así que perder ahí no fue un detalle, fue una alarma bastante ruidosa. Los mercados reaccionaron con pánico, los bonos cayeron, las acciones bajaron, el peso volvió a ponerse nervioso y el riesgo país volvió a dispararse. El gobierno tuvo que quemar reservas en cuestión de días para sostener la banda cambiaria pactada con el Fondo Monetario y el propio ministro de Economía llegó a decir que estaban dispuestos a vender hasta el último dólar para defender el peso. Ahí Milei tuvo que tragarse un poco el orgullo libertario y buscar aire donde pudo, que en este caso fue en Estados Unidos, otra vez con Trump del otro lado de la línea. Y Trump respondió con un rescate financiero directo que incluye una línea de liquidez de 20.000 millones de dólares, intervención comprando bonos argentinos y apoyo para estabilizar el tipo de cambio. La noticia calmó al mercado de inmediato, el riesgo de país bajó, el peso rebotó y la Casa Rosada lo celebró como si fuera un gol en el minuto Milei, que tiene a favor que logró frenar parte del incendio, pero también tiene en contra que el modelo sigue dependiendo de dólares, paciencia social y resultados que todavía no terminan de consolidarse. Así que sí, por ahora ganó tiempo, pero en Argentina ganar tiempo nunca es lo mismo que resolver el problema. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no dudes en dejar tu manito arriba, suscribirte y activar la campanita para más. Nos vemos en la próxima.